Iniciamos entonces este camino hacia la Navidad con este primer domingo de Adviento, que como todos sabemos, ya que se repite año a año, es un tiempo de espera. Y por eso es un tiempo también penitencial, por eso la iglesia se viste de morado. El morado es el color característico, litúrgico de la iglesia para el tiempo penitencial marcado por el Adviento y también por la Cuaresma, ¿verdad? Y es tiempo penitencial porque es tiempo de conversión. Por eso los textos bíblicos nos ayudan a repensar nuestra vida, nuestros actos, nuestra conducta, nuestra manera de vivir para cambiar, ¿no? El Adviento es claramente un tiempo de gracia en el que nosotros, empapados en la palabra de Dios que nos ayudará, por supuesto, la gracia santificante del Espíritu que irá iluminando nuestra conciencia para identificar los pasos que tenemos que dar en nuestra vida, la decisión que tenemos que tomar en relación a esa vida que no le gusta a Dios. Justamente el tiempo penitencial en el Adviento y en la Cuaresma es una oportunidad que tenemos para corregir lo que desagrada a Dios y para volver entonces a vivir según lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Y la imagen siempre que nos inspira, nos ayuda, es la del pueblo de Israel, ¿no? Ese pueblo de Dios que toda vez que equivocaba el camino y fruto de su vulnerabilidad, de su fragilidad, de sus dudas y de sus titubeos, Israel caía en la idolatría, caía en el miedo y la duda al amor fiel de Dios y pecaba. ¿Y qué hacía Israel entonces cuando pecaba y se hacía consciente de su pecado? Iniciaba el camino penitencial marcado por el ayuno, por la oración, por la meditación de la palabra, y siempre Israel entendió también que la penitencia tenía que ver con la caridad hacia los pobres, ayudar a los más frágiles y vulnerables, un acto claramente de caridad en actitud penitencial que claramente agradaba y sigue agradando a Dios. Los textos que acabamos de escuchar, ¿no es cierto?, son textos que nos previenen acerca de un juicio que sobrevendrá. El juicio en el que nuestras conductas y nuestras acciones serán puestas en una balanza ante la mirada del justo juez que juzgará nuestras acciones. Y una de las acciones que Dios va a mirar con mucho detenimiento va a ser lo justo o injusto que hemos sido con los pobres. La mirada de Dios sobre nuestra conducta tendrá que ver justamente con eso. ¿Cuánto hemos sido solidarios, fraternos, caritativos con aquellos que más nos necesitan? Y quienes más nos necesitan son ciertamente los pobres. Y por eso es entonces que la primera lectura habla de esa justicia divina que intervendrá para auxiliar y liberar a los pobres. Nosotros sabemos que cada uno de nosotros podemos ser instrumentos o no de esa justicia. Somos instrumento de la justicia divina cuando verdaderamente practicamos la justicia
con aquellos que más nos necesitan. Y por eso es que en esta primera lectura, la pregunta en este camino de preparación a la venida del Señor, en este camino de conversión para poder recibirlo al Señor dignamente con el alma y el corazón purificados, es eso. ¿Qué lugar ocupan los pobres en mi vida, en mi corazón, en mi pensamiento, en mi economía, en mi caridad? ¿Qué lugar verdaderamente ocupan ellos? ¿Verdad? Por una parte. En la segunda lectura, San Pablo felicita a esa comunidad que había recibido las instrucciones dadas por él, una comunidad que había crecido en la fe, pero que según San Pablo les falta todavía mucho por crecer. Y por eso es que los exhorta cuando el apóstol utiliza la palabra exhortación. Eso es casi un mandato que el apóstol le está dando a esa comunidad. Esa carta, por supuesto dirigida a esa comunidad, hoy es dirigida a nosotros en este tiempo de Adviento y de preparación. Están haciendo las cosas bien, nos dice el apóstol, pero aún les falta mucho. Hay mucho camino por hacer, muchas actitudes por convertir, mucha conducta que cambiar aún en orden a nuestra fidelidad a Dios, fidelidad a la palabra y fidelidad a las instrucciones que nos da la Iglesia para que vivamos nuestra fe en plena coherencia con eso que la fe nos pide y nos exige. Y la fe nos pide y nos exige un comportamiento ético, moral, concorde con lo que nos exige la palabra de Dios y con lo que nos exige la instrucción, ¿no es cierto?, el magisterio de la Iglesia. Y entonces aquí también, en esta segunda lectura, nosotros tenemos un elemento de discernimiento para preguntarnos verdaderamente, ¿no? ¿Qué me falta a mí aún crecer para que verdaderamente mi caminar en la fe sea un caminar firme, decisivo, en el que se note ese crecimiento en la fe, ese progreso, y en el que por sobre todas las cosas sea también un signo testimonial visible delante de los demás? Es decir, que se note mi cristianismo, que se note que soy verdaderamente un hombre, una mujer de fe, que mis actos, mis palabras, mi ejemplo verdaderamente sea visible de manera indudable, que yo vivo según los mandatos del Evangelio, vale decir los mandatos del Señor, y los mandatos que me da la Iglesia a la hora de testimoniar mi fe cristiana católica. Y así llegamos al Evangelio, que es claramente un evangelio de juicio final en este tiempo de conversión, de penitencia. Claramente la palabra de Dios nos coloca frente a lo que sucederá, ¿no? Y nos recuerda que todos nosotros nos encaminamos hacia un final en el que toda la creación será juzgada por el justo juez, el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, que vendrá, como dice el credo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Y entonces, siendo conscientes de ese juicio que nos espera, la palabra de Dios nos inspira a vivir responsablemente. Ser responsables de nuestros actos, sabiendo que nuestros actos tienen una consecuencia decisiva en ese juicio, ¿no? Lo que la Iglesia siempre llamó el santo
temor de Dios. Ese santo temor de Dios era la conciencia, ¿no es cierto?, impregnada de palabra de Dios, de oración, de Espíritu Santo, de enseñanza de la iglesia. Esa conciencia impregnada de todo eso sentía que tenía una inmensa responsabilidad a la hora de vivir, para vivir en coherencia con eso, ¿no? El santo temor de Dios es el respeto que le tenemos y que le debemos a Dios, que no significa miedo, sino que significa responsabilidad, ser consecuentes, ser concordes con eso que Dios nos ha revelado y nos ha mostrado en tantos modos y que nosotros tenemos que poner en práctica. El santo temor de Dios es siempre tener delante ese juicio que nos espera y que entonces, como les decía al principio, digamos, cada acción nuestra será puesta en una balanza bajo la mirada de ese justo juez que dictará una sentencia en relación a nuestros actos, a nuestras acciones, a lo que hemos elegido en esta vida terrenal. Y lo que Dios quiere que elijamos es siempre el amor, la verdad, la justicia, la fraternidad, el perdón, la misericordia. Eso es lo que quiere que Dios, que nosotros elijamos, ¿no? Y entonces, en ese juicio se medirá justamente eso, la calidad de nuestro comportamiento humano en relación al amor, en relación a la justicia, en relación a la verdad, en relación al perdón, en relación a la fraternidad, en relación a la comunidad. Sobre eso estará depositada la mirada y, como les decía también al principio, el modo como hemos tratado a los pobres, ¿verdad? Y por eso concluyo. A veces me pregunto, cuando veo tanta, digamos, como diríamos, tanto desorden en la sociedad, tanto descalabro moral, ¿no? Especialmente en una dirigencia que, digamos, pareciera no estar a la altura de las circunstancias, de lo que los ciudadanos verdaderamente necesitan y esperan de ellos. Cuando hay como tanta mentira, tanta utilización de los individuos y de los ciudadanos, me pregunto, ¿no? ¿Han perdido el santo temor de Dios? Cuando uno pierde el santo temor de Dios, se vuelve una persona autorreferencial, vale decir, mi comportamiento no tiene referencia a un orden absoluto o superior, sino que el marco referencial soy yo. Yo decido qué hacer con mi vida, yo absolutamente tomo las decisiones de manera autónoma a verdades, principios y valores, ¿no?, que sé que existen, pero de los que yo me he desligado absolutamente. Se me enfrió o durmió la conciencia, perdí el santo temor de Dios, porque es justamente esa lucidez de conciencia y ese santo temor de Dios el que me advierte cuando yo estoy equivocando el camino o cuando estoy claramente en un comportamiento inmoral que desagrada a Dios. Y entonces ese desagrado, ¿no es cierto?, de Dios jugará un rol fundamental a la hora en el que mis acciones serán juzgadas. Y por eso es que digo, perdieron el santo temor de Dios y de algún modo eso de lo que hablaba también Jesús, ¿no?, de no dejarse distraer por el ruido del mundo, ¿verdad?, por el aturdimiento del mundo, ha generado que, por ejemplo, los seres humanos piensen que nunca se van a morir. Porque una persona que es irresponsable en sus acciones y que realmente vive una vida inmoral absolutamente desordenada,
y que la conciencia no se le conmueve frente a eso, es una persona aturdida, una persona confundida, ¿verdad? Y entonces piensa, por ejemplo, que nunca se va a morir, ¿no? Y sin embargo se va a morir. Y cuando se muera tendrá que asumir las consecuencias de sus actos ante esa Corte Suprema, que ya no es la Corte Suprema del mundo a la que se puede comprar y manipular, es la corte absolutamente impoluta donde el justo juez es Dios y ante él el pan es pan y el vino es vino. No hay medias tintas, no hay justificaciones, no hay argumentaciones. La verdad resplandecerá como verdad sin atenuantes y la mentira y la falsedad y todo lo malo que hicimos resplandecerá como eso también sin atenuantes. El santo temor de Dios nos advierte y nos prepara y nos vuelve sensible a eso. Cuando lo perdemos, estamos en un terreno absolutamente incierto, muy peligroso para el alma y ciertamente un terreno que expone seriamente, diría gravemente, nuestra posibilidad de participar con Jesús en la eternidad. Concluyo. Tiempo de Adviento, tiempo de examen hondo, profundo de conciencia. Como referencia tenemos la palabra, tiempo de conversión y nunca olvidemos tiempo absoluto de gracia donde el Espíritu Santo se derrama con sobreabundancia para rescatarnos de esa ruta cierta en la que pudiéramos encontrarnos que nos conduce a la perdición. Creo en Dios.